Buenas, mis amados hermanos, reciban un saludo y que Dios les continúe bendiciendo. Mis amados, le invito a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro escrito por Lucas, el médico amado, el libro de Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, y el título de la enseñanza de hoy es el arrepentimiento y la fe como bases bíblicas de la vida cristiana. Y dice así la palabra de Dios. Acompáñenme ahí mentalmente en la lectura. Y dice así la palabra de Dios, en la cual dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a algunos, no, a todos los hombres, en algunos lugares, no, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amado hermano, escuchen. Encontramos que en esta versión de la Reina Valera, este capítulo 17 inicia con el alboroto en Tesalónicas, luego Pablo y Silas en Berea, seguidamente Pablo en Atenas. Y ahí, en lo referente a Atenas, Pablo da un mensaje de parte de Dios al corazón de los oyentes, sean atenienses o no, sobre el arrepentimiento genuino y la fe como base de la vida cambiada, transformada, la vida cristiana. Ahora, ¿qué es una base? Es un fundamento, un cimiento. Cuando uno va a construir un lugar, una casa, un edificio, ¿qué se construye primeramente? ¿Las ventanas, las puertas, el techo? No, los cimientos, las bases. Y no cualquier base, debe ser sólida, firme, estable. Por eso encontramos, amados hermanos, que solo, escuche bien, solo entendemos la vida cristiana en el presente, si comprendemos los cimientos sobre lo que está construida. Usted puede comprender, entender qué ha sucedido en su vida y permanecer en esa vida nueva si tiene usted las bases de esa vida cristiana, de esa nueva vida. La Biblia habla a menudo y generalmente de 7 formas. Puede haber más, pero básicamente 7 formas. En primer lugar, el arrepentimiento y la fe. En segundo lugar, el nuevo nacimiento. En tercer lugar, el don del Espíritu Santo. En cuarto lugar, la adopción como hijos de Dios. En quinto lugar, el perdón de nuestros pecados. En sexto lugar, la justificación. Y el séptimo, estar incorporado en Cristo. Déjame decirte que arrepentimiento genuino para salvación no es sentimentalismo o remordimiento, y es a través de la fe en Cristo. Y el nuevo nacimiento habla de un cambio, que ya tú no tienes ese nacimiento terrenal o esa ciudadanía terrenal, pero habla de una nueva identidad como hijo e hija de Dios. Y nos habla del don del Espíritu Santo, el don el cual nos equipa, nos da esos carismas para desarrollar nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos, pero también que somos adoptados como hijos.
tienes un Padre, y no cualquier Padre, el Padre celestial que está por encima de todo, pero también el perdón de nuestros pecados. Déjame decirte que día tras día Satanás te va a hablar de tu pasado, de mi pasado. Es que él fue, ella hizo, no hizo, cómo hablaba y ahora mire cómo habla. Eres un santurrón, un fanático, hablando de nuestro pasado. Pero aquí nos dice que uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana es que tenemos el perdón de nuestros pecados. Eres perdonada, eres perdonado. Pero también encontramos que somos justificados, somos hallados ahora inocentes, no culpables, no condenados. El inocente Cristo pagó el precio por tú y por mi pecado. Ahora somos hallados justos. Pero también, escuche bien, estar incorporado en Cristo a la iglesia, a una congregación. Tú no puedes andar con una rueda suelta diciendo, no, es que yo en mi casa, yo leo la Biblia, yo oro. No, estás faltando a ser incorporado al cuerpo, a la iglesia. La cabeza es Cristo, en la cual cultivamos el conocimiento, la fe, la verdad, en la cual crecemos, nos santificamos. Por tanto, hoy aprenderemos sobre ese primer fundamento, el arrepentimiento y la fe como base bíblica de la vida cristiana. Déjame decirte, amados, escuche, Dios ordena, no es una sugerencia. Si tú quieres, te arrepientes, cuando tú quieras, no, es una orden a todas las personas, no a algunos, a todas las personas y en todo lugar. No es solamente porque estoy en la iglesia, es que voy a escuchar el mensaje, me voy a arrepentir. No, en todo lugar. Puede ser en un parque, que escuches ese mensaje de salvación y el Espíritu Santo te lleve y te convenza al arrepentimiento. Puede ser en un lugar de trabajo, en un cine o en un restaurante, puede ser en tu casa, puede ser en un vehículo, un taxi, en fin. Dice, en todas partes se arrepientan. Hemos leído el pasaje en Hechos capítulo 17, versículo 30, en donde el apóstol Pablo explica que aunque Dios toleró, soportó la ignorancia pasada de la humanidad, que le rechazaba, que lo rechaza, que posterga. No, yo después oigo. No, eso no es conmigo. Porque luego, si tú sigues leyendo este pasaje del capítulo 17, al terminar dice que cuando escucharon el tema del arrepentimiento que Cristo había, empezaron después a decir, no, arrepentimiento, no, este tema es como raro. Y así Dios ha tolerado esa vida tras día de pecado, de mentira, de engaño, de hipocresía, de adulterio, de borrachera, de drogadicción, de inmundicia. Dios ha tolerado. Ahora llama a todos en todas partes a arrepentirse. En este momento, amado amigo, Dios te llama al arrepentimiento, en el cual el Espíritu Santo, Dios Jesús, tocando a tu puerta de tu corazón, para que tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Me arrepiento, he ofendido a tu santidad, he sido contrario a tu voluntad, he llevado la vida a mi manera sin tenerte en cuenta a ti, he hablado en contra tuya, Señor, he vivido en maldad y en pecado. Por tanto, Él ha establecido también un día de juicio justo a través de Jesús. Ahora, ese día de juicio no es cualquiera, porque no es cualquier juez el que va a juzgar, es el juez justo, el creador, el cual no hay maldad ni pecado en él, el cual te conoce antes y después de nacer.
el cual ha dispuesto que tú llegues a creer y arrepentirte a través de la obra que hizo Cristo, a quien resucitó. No se quedó en una cruz, no se quedó en la tumba, fue levantado de entre los muertos. Por tanto, amado amigo, demostrando su autoridad como juez y el camino a la salvación, la cual es Cristo. Por tanto, es un llamado universal a un cambio de corazón y de vida, no un cambio temporal, no un cambio emocional, un cambio en el cual solamente se da a través de ese arrepentimiento que da Dios para que tú cambies y pases de muerte espiritual separado de Dios a una nueva vida como hijo e hija de Dios. Amado amigo, amado hermano, ese cambio en el cual Pablo le habla a estos atenienses, dejar la idolatría y la falta de conocimiento para reconocer al verdadero y a Jesús como su Redentor. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué te justifica postergar ese arrepentimiento en el cual el Espíritu Santo te está dando hoy convencimiento de tu condición de pecador? Amado amigo, amado hermano, encontramos que luego el apóstol Pedro presenta este mandato, esta orden de parte de Dios, este imperativo, porque usted está en una situación grave. La muerte te puede sorprender en este momento sin definir, sin resolver en dónde vas a estar en la eternidad cuando te presentes ese día ante ese juez justo. Y el apóstol Pedro en el Pentecostés nos dice, Hechos capítulo 2 versículo 38, dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en la autoridad, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Además, leemos que esta enseñanza la vamos a encontrar sobre el arrepentimiento en todo el Nuevo Testamento. Debe usted apartarse del pecado, apartarse de la bebida, del alcohol, del cigarrillo, de la prostitución, del adulterio, del homosexualismo, del lesbianismo, de la mentira, de la hipocresía, de la envidia, del odio, del resentimiento. Usted debe apartarse y confiar en Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida, el cual debe gobernar tu vida. Sin este arrepentimiento, escuche bien, como resultado de la fe, no hay vida cristiana, no hay vida eterna, solamente una vida de misticismo religioso. De hecho, el arrepentimiento y la fe no es simplemente la forma del comienzo de la vida cristiana, no solamente, son la forma de toda vida cristiana día tras día. Todos los días usted y yo, aún estando en Cristo, podemos pecar. No de manera deliberada, sino caer en pecado, y eso te debe llevar a la cruz, a pedirle: Señor, tú eres ese abogado, perdóname. Eso se llama santificación. Ya no es el arrepentimiento para tener la vida eterna, es para santificarte y poner esa fe continuamente en Cristo. Ahora bien, sin embargo, escuchen bien, hay un problema. Usted me dirá: yo sabía que usted ya iba a salir con algo. Sí, hay un problema. Y el problema es que los seres humanos, usted y yo, todo ser humano, no está dispuesto, ni podemos arrepentirnos, ni creer en Cristo por nosotros mismos. No, podemos conocer, pero no creer en Jesús. Pues a menos que Dios obre en nosotros, que Dios nos conceda ese arrepentimiento y esa fe para recibir esa salvación. La palabra de Dios nos dice, ya para terminar,
en la segunda epístola, permítame leer, nos dice primeramente en Efesios capítulo 2, desde el versículo 10, del capítulo 2 de Efesios capítulo 2, versículo 10, versículo 8 hasta el versículo 10, dice así la palabra de Dios: porque por gracia, un favor inmerecido, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, escuche bien, para que nadie se gloríe. No fue por mí, por mis méritos, yo me salvé. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano, antes que usted naciera, antes que usted recibiera ese arrepentimiento y convencimiento para salvación, para que anduviéramos en ella. Amado amigo, en este momento Dios está obrando a través del Espíritu Santo, dándote convencimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir obstinado, obstinada, terco, diciendo no, eso no es conmigo, yo tengo una vida por delante, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer? Déjame decirte que es Dios el que te está dando ese arrepentimiento genuino. Ahí donde estás, habla con Dios, cuéntale cómo ha sido tu vida, en la cual has vivido para ti misma, para ti mismo, en la cual no te importa destruir tu vida, destruir tu hogar, mal utilizando los recursos. Amado amigo, amado hermano, también nos dice la gracia de Dios en perdonar, en darnos ese arrepentimiento. En la segunda epístola a Timoteo, segunda epístola de Timoteo, Pablo nos habla sobre el siervo, sobre nosotros como pertenencia de Dios en cuanto a los incrédulos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice así la palabra de Dios: que con mansedumbre usted y yo, como hijos e hijas de Dios, corrijamos a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda. Dios hoy, amado amigo, amada amiga, te quiere conceder que te arrepientas para conocer la verdad. Arrepiéntete, habla con Dios. Solamente en Él tenemos salvación y Dios te está dando la fe para que seas un hijo, una hija de Dios. Aquí encontramos en este pasaje explica que un hijo, una hija de Dios, un siervo de Dios, no debe pelear, sino ser bondadoso, apto para enseñar y con paciencia, corrigiendo a los que se oponen con mansedumbre y humildad, con la esperanza. Yo tengo esperanza de que usted se arrepienta a través de ese arrepentimiento que viene de Dios, que mis familiares se arrepientan con ese arrepentimiento genuino y la fe en Cristo, no por obras para ser salvos, sino por la obra que hizo Cristo. Con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento y conozcan la verdad y escapen de la trampa del pecado y de Satanás y la mentira del mundo. Déjame decirte que experimentamos esos comienzos, los que hemos creído y nos hemos arrepentido a través de ese arrepentimiento que da Dios para tener esa vida cristiana en términos de no de nuestro propio arrepentimiento y fe, sino que a través de esa fe y ese arrepentimiento que da Dios, en la cual Dios obra en su bondad en nuestras vidas. Por tanto, el arrepentimiento y la fe nos lleva a entender que no somos salvos por nosotros mismos. Por tanto, no hay excusa. Dios te exige un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección y una adoración para toda la humanidad por aquel que estuvo en la
Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Maravilloso Dios, tu palabra ha sido expuesta. Gracias por esta nueva vida que nos das a través de ese arrepentimiento genuino que nos diste para sentir vergüenza. No porque los hombres supieran lo que vivíamos en pecado, en inmundicia, en mentira, en engaño, sino porque te habíamos ofendido a ti, un Dios santo, un Dios justo, Señor, y no solamente, y no por huir de la condenación, sino por ese amor que has tenido para conmigo y para con todos. Ayúdanos a perseverar con la perseverancia que nos das a través de tu Santo Espíritu y a través de tu palabra. Te rogamos por los amigos, que en este momento tú, Señor, estás obrando, dándole, concediéndoles arrepentimiento, que ellos no sigan endureciendo su corazón, sino que hablen contigo y confiesen y sean borrados sus pecados a través de aquel que estuvo, a Cristo, en lugar de nosotros. Por tu nombre te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis amados.